¿Alguna vez sentiste que tu mundo se desmoronaba cuando alguien que amabas se fue? Es una pregunta que muchos hemos sentido, pero pocas veces entendemos realmente lo que significa dejar ir. Esta es la historia de Valeria, una mujer que creyó haber encontrado el amor de su vida, solo para descubrir que el amor a veces llega con un tiempo límite y que aferrarse puede ser más doloroso que soltar. Valeria y Daniel se conocieron en la universidad. Desde el primer momento hubo una conexión que parecía sobrenatural. Caminaban por la ciudad bajo la lluvia, compartían secretos que nadie más conocía y soñaban juntos con un futuro lleno de aventuras. Para Valeria, Daniel era su refugio, su alegría y su inspiración. Cada sonrisa, cada palabra y cada gesto se habían convertido en parte de su respiración diaria. Pero con el tiempo, algo cambió. Los mensajes dejaron de ser tan frecuentes, las llamadas se hicieron cortas y la cercanía se transformó en distancia. Valeria lo notó al principio, pero su corazón se negó a aceptar la realidad. Creía que el amor podía vencer cualquier obstáculo, que su dedicación y sacrificio serían suficientes para sostener lo que antes parecía inquebrantable. Una noche, después de un silencioso mes de mensajes a medias, Daniel la llamó. Su voz era suave, pero fría. Valeria, creo que necesitamos un tiempo. No sé si esto puede continuar. Aquellas palabras fueron como un golpe directo al pecho. Valeria sintió que todo su mundo se derrumbaba. El futuro que había imaginado, la seguridad que creía tener y la rutina de sus días felices con Daniel desaparecieron en un instante. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Valeria lloraba mientras caminaba por los pasillos de su casa, repasando cada momento, preguntándose qué había hecho mal, por qué el amor que parecía eterno se estaba desvaneciendo. La tristeza la abrazaba como una sombra, y cada recuerdo de Daniel se sentía como un peso imposible de cargar. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento, algo comenzó a cambiar. Valeria empezó a darse cuenta de que su dolor no venía solo de perder a Daniel, sino de aferrarse a algo que ya no existía. Comprendió que el amor no se mide por cuánto tiempo alguien permanece, sino por cómo nos transforma y nos enseña a crecer. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, vio a un niño que intentaba soltar un globo que se había quedado atrapado en una rama. Por más que lo intentaba, no podía liberarlo. Valeria se detuvo y observó cómo el niño finalmente decidió dejarlo ir. El globo se elevó, perdido en el cielo, y aunque el niño estaba triste, pronto se marchó corriendo a jugar con otros niños. En ese instante, Valeria entendió que aferrarse a algo que ya no estaba destinado a ella solo la mantenía atrapada. Dejar ir, aunque doliera, era la única forma de liberar su corazón y permitir que nuevas experiencias llegaran. Valeria comenzó un proceso lento y doloroso. Escribía cartas que nunca enviaba, lloraba hasta quedarse dormida y, poco a poco, empezó a reconectar con su propia vida. Redescubrió sus pasiones, retomó viejas amistades y comenzó a viajar sola, aprendiendo a disfrutar de su propia compañía. Con cada paso, sentía cómo la tristeza se transformaba en fortaleza y cómo su corazón, aunque marcado por la pérdida, empezaba a latir con una nueva esperanza. Meses después, Valeria comprendió algo esencial. Dejar ir no significa olvidar, ni dejar de amar, sino reconocer que lo que se fue cumplió su propósito en su vida. Cada experiencia, cada relación, deja enseñanzas y crecimiento. El verdadero amor propio surge cuando comprendemos que nuestra felicidad no depende de otra persona, sino de nuestra capacidad de sanar, soltar y avanzar. El día que Valeria caminaba por el mismo parque donde había visto al niño y el globo,
Sonrió al recordar a Daniel. La tristeza aún estaba allí, pero ya no la definía. Había aprendido que el final de algo hermoso no siempre significa fracaso. A veces significa que la vida nos prepara para algo aún más grande, algo que solo podemos recibir cuando dejamos ir lo que ya no nos pertenece. Dejar ir es uno de los actos más valientes que podemos hacer en la vida. Nos permite sanar, crecer y abrir espacio para nuevas oportunidades y amores que estén alineados con nuestro verdadero camino. Aferrarse a alguien que ya no está, aunque natural, solo prolonga el dolor y nos impide evolucionar. El amor verdadero no se basa en la posesión, sino en la libertad de dejar ir y permitir que la vida siga su curso. Valeria aprendió que el sufrimiento, por intenso que sea, tiene un propósito: enseñarnos a valorar nuestra propia fuerza, a amarnos más profundamente y a comprender que cada final es, en realidad, el inicio de algo nuevo. El amor, cuando se libera con gratitud y aceptación, nunca se pierde. Se transforma en lecciones, recuerdos y en la capacidad de seguir adelante con el corazón abierto. La historia de Valeria refleja un patrón de comportamiento emocional muy común en quienes enfrentan el final de una relación amorosa profunda: el apego, la resistencia al cambio y la dificultad para soltar. Desde el inicio, Valeria muestra un amor intenso y completo hacia Daniel, un vínculo que se convierte en el centro de su mundo. Este tipo de comportamiento, aunque natural, revela un patrón de dependencia emocional donde la identidad y la felicidad de la persona se entrelazan demasiado con la presencia del otro. Al enfrentar la distancia y la eventual ruptura, surge un conflicto interno entre lo que se desea, la permanencia de la relación, y la realidad, el fin de la relación. El sufrimiento de Valeria es un reflejo de un proceso psicológico que todos atravesamos cuando perdemos algo valioso: la negación inicial, la tristeza profunda, el cuestionamiento de uno mismo y la búsqueda de culpables. Estos pasos son normales y necesarios, ya que permiten procesar las emociones y entender la magnitud del cambio. Sin embargo, permanecer estancado en esta etapa puede prolongar el dolor y generar ansiedad, frustración e incluso afectaciones físicas y psicológicas. Por eso la historia destaca un punto clave: la importancia de reconocer que el apego excesivo puede ser un obstáculo para el crecimiento personal. El punto de inflexión ocurre cuando Valeria observa al niño intentando liberar el globo atrapado. Este símbolo externo funciona como un reflejo de su propia situación. El sufrimiento no disminuye si nos aferramos, y la liberación es necesaria para que la vida continúe. Aquí se observa una transición emocional importante: el paso de la victimización hacia la autoaceptación y la acción consciente. Este cambio demuestra que la resiliencia no significa la ausencia de dolor, sino la capacidad de utilizarlo como motor de aprendizaje y transformación. Uno de los aspectos más poderosos del comportamiento de Valeria es su decisión de enfocarse en sí misma. Comienza a reconectar con sus pasiones, amistades y con actividades que habían quedado en segundo plano mientras la relación ocupaba su atención completa. Este es un ejemplo de recuperación del amor propio, que implica reconocer que nuestra felicidad y bienestar no dependen de otra persona. La historia enseña que dejar ir no significa borrar recuerdos ni dejar de amar, sino aceptar la realidad, aprender de la experiencia y abrir espacio para nuevas oportunidades. Consejos y recomendaciones basados en el comportamiento de Valeria. Permítete sentir. El primer paso para superar una ruptura es permitir que las emociones fluyan. Llorar, sentir tristeza o enojo no es signo de debilidad, sino de que el proceso de sanación está ocurriendo. La negación o la represión emocional solo prolongan el dolor,
Evita idealizar lo perdido. Es común que después de una separación se recuerden únicamente los momentos felices. Esto puede generar expectativas irreales o apego innecesario. Es útil reflexionar sobre la relación completa, incluyendo los retos y las incompatibilidades, para tener una visión equilibrada. Redescubre tu individualidad. Recuperar intereses personales, pasatiempos y relaciones externas ayuda a reconectar con la propia identidad. Esto fortalece la autoestima y permite avanzar con un sentido de propósito más allá de la relación. Acepta la realidad. Parte del sufrimiento proviene de resistirse a lo que no puede cambiarse. La aceptación consciente del final de la relación es fundamental para liberar la energía emocional atrapada y abrir espacio a nuevas experiencias. Transforma el dolor en aprendizaje. Cada relación, incluso las que terminan, deja enseñanzas valiosas. Reflexionar sobre lo que funcionó, lo que no, y los patrones de comportamiento propios permite crecer y tomar decisiones más sabias en el futuro. Practica el autocuidado y la resiliencia. Cuidar el cuerpo y la mente durante el proceso de duelo es esencial. Actividades como el ejercicio, la meditación, escribir en un diario o buscar apoyo emocional fortalecen la capacidad de sobrellevar la pérdida y reconstruir la vida emocional. Evita el contacto innecesario con la expareja. Mantener contacto constante puede dificultar el proceso de dejar ir. Establecer límites claros ayuda a sanar más rápido y a mantener la claridad emocional. Confía en el tiempo. La sanación emocional es gradual. La historia de Valeria muestra que, aunque los primeros días y meses son dolorosos, con paciencia y constancia, la tristeza se transforma en fortaleza y nuevas oportunidades emocionales se hacen visibles. En conclusión, la historia de Valeria sirve como un ejemplo profundo de cómo el apego excesivo puede generar sufrimiento innecesario y cómo el proceso de dejar ir es un acto de valentía y autocuidado. Su comportamiento, desde la tristeza inicial hasta la reconstrucción de su vida personal, refleja un patrón de resiliencia que todos podemos aprender a aplicar.